Hablemos de un tema del que, si hay un experto en este país, sos vos, narcotráfico. ¿Cuál crees que es el mayor problema de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia? Y te doy opciones. La corrupción dentro de la policía, la gestión de la hoja que va para cocaína, la violencia y sicariato en Beni y Santa Cruz, la infiltración del crimen organizado en el Estado, la falta de recursos y tecnología o una mezcla de todas las anteriores. Uno de los principales problemas que tenemos ahora en materia de lucha contra el narcotráfico es la falta de predisposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional para trabajar. Tenemos dos leyes durmiendo hace años en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bolivia, principalmente en este momento, es un país de tránsito de drogas. No estoy diciendo que en Bolivia no se produzca drogas, pero principalmente es un país de tránsito de drogas. Sobre esto hemos presentado un proyecto normativo que se llama Proyecto de Ley Noel Kempf Mercado, precisamente uno de los grandes biólogos que tenía nuestro país, que fue asesinado en el departamento de Santa Cruz cuando estaba haciendo una de sus expediciones. Algunos dicen por la DEA, eso decían sus hijos en 1993, por grupos vinculados al narcotráfico. Y este proyecto de ley busca darle mayores herramientas jurídicas a los miembros o el talento humano dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que puedan actuar en un momento. ¿Qué pasa? Todo el tiempo encontramos avionetas, pero las matrículas son falsas, las identidades, todos los registros son falsos, y cuando queremos actuar, si las encontramos sin droga, no tenemos las herramientas jurídicas para poder confiscar esas avionetas, y como hay un vacío jurídico, ¿qué hacen los jueces? Dicen, hay que devolver la avioneta. Es como que la justicia el día de mañana diga, yo le voy a devolver un vehículo indocumentado, un vehículo chuto, para que siga cometiendo una serie de ilícitos dentro de nuestro país. Ese proyecto de ley también crea el CESET, un organismo, una comisión evaluadora de todo el talento humano dependiente de la FLN para buscar transparencia, permite la incorporación dentro de esa evaluación de organismos internacionales que no estén manchados en la vulneración de derechos humanos, que digan, queremos venir a Bolivia a coadyuvar al proceso de evaluación de todo el talento humano dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hay evaluaciones físicas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, evaluaciones psicosociales, incluso para ver el entorno familiar de ese miembro del grupo de élite de la policía boliviana que se llama la FLN. Por tanto, un proyecto de ley que va a atacar todos y cada uno de los males que mencionabas para poder trabajar de manera conjunta en el bienestar del pueblo boliviano, pero principalmente la comunidad internacional. ¿Para quiénes luchamos en contra del narcotráfico? Para otros países. Bolivia estos últimos años, gracias a las políticas que hemos empleado, han reducido el consumo de drogas lícitas e ilícita, y por tanto los pocos recursos que tenemos, los recursos económicos me refiero, los reinvertimos en la lucha contra el narcotráfico para que a otros países no les llegue la droga que pasa momentáneamente o coyunturalmente por nuestros países. Y aún así nosotros demostramos que tenemos un compromiso con la patria, con el pueblo boliviano y así también con la comunidad internacional. El otro problema en temas de narcotráfico es evidentemente la producción de drogas, principalmente en la región del trópico de Cochabamba. Hemos destruido más de 4.500 fábricas de pasta base de cocaína, más de 450 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, de reciclaje, de producción de metanfetaminas, otro tipo de sustancias. Pero ¿cuál es el origen? No es enviar más policías, más militares, bombardear ni arrestar a todo el pueblo. Tenemos que controlar las sustancias químicas, que esas sustancias químicas no puedan transitar libremente por el país. Hemos enviado un proyecto de ley hace 3 años a la Asamblea Legislativa, fue aprobado hace 2 años en la Cámara de Diputados, y por alguna extraña razón no lo quieren abordar en la Cámara de Senadores. No quieren que se fiscalicen las sustancias químicas que son necesarias, tan útiles como la hoja de coca para la producción de drogas. La hoja de coca tenemos un control. ¿Por qué no podemos controlar el acetato de etilo, que es una sustancia específica para la producción de droga en nuestro país? Si la controlamos, le damos registro a la gente que la esté transportando libremente dentro del territorio nacional, las encarcelamos, prácticamente vamos a generar un desincentivo para estas organizaciones criminales que quieren apropiarse de ciertos territorios de nuestro país. La guerra contra las drogas comenzó más o menos, comenzó con Nixon. Estamos hablando de los 70s en Estados Unidos y fue impulsada por este gobierno en este momento histórico. ¿Qué pensás que pasó con la guerra contra las drogas? ¿Se perdió, se ganó, se empató? Es un fracaso. Lo dijimos hace un par de semanas en la Convención Mundial de Drogas de las Naciones Unidas.
que el modelo de la guerra contra las drogas ha fracasado porque se han invertido millones y millones y millones de dólares en todo el mundo, pero cada año siguen muriendo más personas por el consumo de drogas, siguen habiendo más muertos en los países del sur, porque nosotros ponemos los recursos, ponemos los muertos y otros son quienes consumen estas drogas. Por tanto, la política de guerra contra las drogas ha fracasado. Bolivia ha creado la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, una política nacional y soberana, pero en este momento ya no es suficiente. Nosotros estamos pasando de la guerra contra las drogas, de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Porque el narcotráfico no pasa en un solo estado de manera indeterminada, pasa en el relacionamiento de varios estados. ¿De qué me sirve a mí que en la gestión 2024 hayamos tenido el año con la mayor incautación de drogas en la historia de nuestro país? En la época de Tuto se incautaban un promedio de 5 toneladas. En la época de Evo Morales se incautaron en el 2019 15.5 toneladas. En la época de Áñez, el 2020, se incautaron 15.6 toneladas. Y nosotros, el 2024, sin sumar todas las gestiones, solo el 2024, 66 toneladas. ¿De qué nos sirve eso si los financiadores de esos narcotraficantes están libres en otros países? Si quienes iban a recibir esas sustancias controladas están libres en este momento, de quienes compraban las avionetas para transitar libremente por nuestro territorio nacional, están libres en este momento. Por tanto, nosotros apostamos a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, de que todos los países, por pequeño o grande que sea el operativo que tenemos en nuestro país, debemos coordinarlo y traspasar esta información más allá de nuestras fronteras. ¿Se puede pensar en una legalización de las drogas en Bolivia y en el mundo? Creo que no es el momento. Creo que no es el momento. En Uruguay ha ayudado bastante la legalización de la marihuana, ha desbaratado organizaciones criminales, porque cuando se legaliza una sustancia controlada, desaparecen las mafias. No hay quien esté controlando este tipo de sustancias, pero creo en este momento que no es el momento en el cual se deba debatir esta problemática en Bolivia. ¿Cuál fue el caso de narcotráfico peor manejado por tu ministerio y por qué fue el caso de Sebastián Marcet? No sé si fue el peor caso en materia de lucha contra el narcotráfico. Nosotros creemos que ha sido la gestión que más ha afectado a esta organización criminal. La hemos afectado con más de 10 millones de dólares. Hemos desbaratado toda la organización criminal. Hemos coordinado con el Paraguay, hemos coordinado con el Uruguay. Hace un par de días yo me encontraba en el Reino de España precisamente para coordinar muchos temas, pero uno de estos casos era un tema de coordinación pendiente que teníamos con el Reino de España. Creo que han habido muchos casos que hemos tenido dificultades. Es como ser profesor de un colegio, de una unidad educativa. No todos en el salón van a ser buenos alumnos. Hay buenos alumnos, hay alumnos indisciplinados. Y eso es la policía. Pueden ser que la gran mayoría sean buenos y por un grupo de malos estudiantes, o en este caso de malos policías, están dañando a todo el salón o a todo el aula. Y nosotros creemos que hay que apostar para ir sacando estas manzanas dentro de la institución policial. También hemos presentado un proyecto de ley que está durmiendo en la Asamblea de una nueva ley, de un nuevo régimen disciplinario de la policía boliviana, que cambia toda la lógica, porque lamentablemente la actual ley que está vigente, la ley 101, se hizo en 2 semanas por un hecho escandaloso que ocurrió en el 2012. Sacaron una ley sin pensar las condiciones y lograron judicializar un proceso administrativo disciplinario sin tener grandes resultados, donde los buenos policías son sancionados y los malos seguían libres. Lamentablemente, algo que no me enorgullece, hemos sido la gestión donde más bajas de efectivos de la policía boliviana hemos conseguido. Lamentablemente, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, cerró la Academia Nacional de Policías y en vez de tener más policías para servir a la población en temas de seguridad ciudadana o en este caso en materia de lucha contra el narcotráfico, tengo menos policías porque he tenido menos egresos, pero tengo más policías detenidos, tengo más policías de baja y con lo poco que tenemos estamos dando mejores resultados en materia de lucha contra el narcotráfico, en materias de género, en materias de seguridad ciudadana. Vamos a ver una imagen de cómo en Interpol aparecen los que tienen sello rojo justamente de esta institución. Bien, ahí vemos cómo se ve una persona que tiene sello rojo de la Interpol. Como vemos, incluye la fotografía de esta persona. Está claro que Sebastián Marcet ingresó a Bolivia a pesar de tener sello rojo. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cómo logró ingresar, Eduardo? No ingresó durante nuestra gestión. Lamentablemente, en la época de Evo Morales y de Carlos Romero,
le dieron una identidad falsa. Y a los 7 días le dieron una nacionalidad o una residencia con otra documentación falsa. Entonces tenía distintas identidades dentro del territorio nacional. Es como que yo, en las bases de datos que tengo en nuestro país, estemos buscando a Raquel Orozco y yo nunca la encuentre porque no hay un registro de ella. Sin embargo, usted se cambió el nombre y se llama María Antonieta. Y yo con María Antonieta no tengo ningún registro. Eso fue lo que pasó con Sebastián Enrique Marcet en una reunión que teníamos con los ministros del Interior en la República de la Argentina. Esos ministros ya no se encuentran en funciones, pero viene el ministro del Uruguay, viene el ministro del Paraguay y me dice: Eduardo, tengo un uruguayo que lo está buscando Paraguay y que probablemente esté en Bolivia. A ver, que venga el ministro de Paraguay, y nos pusimos a comunicarnos y dicen: tenemos alguna información que podría estar en Santa Cruz. En ese momento yo le comunico al director nacional de inteligencia, le comunico al viceministro del régimen interior y policía y le comunico al director nacional de la lucha contra el narcotráfico, y a nadie le dije que se comuniquen entre ellos. Viene el viceministro del régimen interior y policía y me dice: de acuerdo a fuentes abiertas, esta persona estaría en Dubái. Y dije: la investigación no va por ahí. Luego viene la investigación de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y me dice: hemos encontrado un uruguayo que probablemente tenga documentación falsa. En este caso no era Marcet, sino era el cuñado de Marcet. Entonces dijimos: hagámosle seguimiento a esta persona para ver si tiene algún relacionamiento con Marcet, que no estaba en Bolivia como Marcet. Y luego vimos la investigación de la lucha contra el narcotráfico. Dijo: de acuerdo a nuestra base de datos, Marcet no tiene ninguna investigación en Bolivia, entonces no sirve la investigación. Y seguimos entonces la investigación en materia de inteligencia. Siguió la investigación y lograron evidenciar de que posibles familiares de Marcet se encontrarían dentro de Bolivia. Y cuando hubo una sospecha de que estaría en un campo de fútbol en el departamento de Santa Cruz, en la zona norte, quisieron hacer un operativo. Entonces, cuando estaban haciendo el grupo de inteligencia sobre la avenida Banzer, que en realidad se llama la avenida Cristo Redentor, sí, estaban sobrevolando con un dron 2 agentes de inteligencia, 2 miembros de la policía boliviana, son interceptados por unos vehículos a cargo de Sebastián Enrique Marcet. Entonces, estas personas agarran, reducen a los miembros de la policía boliviana, los secuestran y ellos están un paso adelante, sabiendo que nosotros los estábamos buscando a estos uruguayos antes que nosotros podamos comunicarnos con los demás. Horas más tarde, estas personas logran ir a una estación policial, que es la estación policial Caminera, y ellos dicen: acaban de secuestrarnos, estamos con vida, activen todos los protocolos, y se activó el operativo Z y se desplegó toda la policía boliviana. Lamentablemente esta persona ya había fugado. Eso ocurrió ese día. Inmediatamente instruimos al viceministro del régimen interior de policía, a toda la lucha contra el narcotráfico, a todo el comando departamental de Santa Cruz, que se movilicen para poder buscar a todas estas personas. Y luego, en la investigación como tal, se detectó algo. Marcet tenía una quinta en la zona norte, cerca hacia el municipio de Porongo, una quinta bastante grande, bastante amplia, que luego de secuestrar los celulares y ya la investigación demuestra que afuera de esa quinta había un grupo de inteligencia también droneando y viendo qué movimientos había al interior de esa quinta. Sale el cuidante o el cuidador de esa quinta y ve que el vehículo estaba con el capot abierto, y vuelve a entrar y se comunica con el hermano de Marcet y le dice: hay unos hombres sospechosos afuera con un dron. No se preocupen, invítele agua, ayúdelo a empujar el vehículo, pero pásenme los datos del vehículo. Ellos sabían 2 semanas antes que estábamos iniciando una investigación, y en vez de que ese grupo de la Dirección Nacional de Inteligencia los esté siguiendo, ellos seguían al Grupo Nacional de Inteligencia. Entonces siempre estuvieron 2 semanas antes de la Dirección Nacional de Inteligencia, y es por eso que luego tomamos la decisión, después de los informes que se le dio al presidente, de remover al Director Nacional de Inteligencia, hacer algunos cambios y comenzar la investigación de cero, que nos permitió una afectación de más de 10 millones de dólares americanos, la desorganización de toda esta estructura criminal, no solo en Bolivia, sino en Paraguay y en otros países de la región. O sea que Marcet y el hermano eran más inteligentes que la inteligencia boliviana. No eran más inteligentes, sino que, como diríamos en temas de comunicación, tenían la pepa antes que el otro. Okay. Marcet, en una entrevista en un medio uruguayo que se dividió en 2 entregas, la habrás visto, Eduardo, dijo que logró huir con la ayuda del director de la FELCN en Bolivia.
acá lo negaron, ¿no? Por otro lado, mencionabas Paraguay, el comandante de la Policía de Paraguay, Gilberto Fleitas, confirmó en entrevistas que había tenido comunicaciones con el gobierno boliviano, dando la voz de alerta de que la posibilidad de Marcet esté presente en nuestro país. Habían mandado incluso a través de la embajada paraguaya un equipo desde Paraguay para que pueda colaborar en su búsqueda, y además se había comunicado personalmente con la cabeza de la policía en Bolivia. Actualmente, ¿qué se sabe de por qué ocurre esto, ¿no? Esto indicaría que elementos de la policía y eventualmente de la justicia protegían y trabajaban con Marcet y su equipo. Primero, no puedo meter las manos al fuego por nadie. Lamentablemente, las personas que estaban a cargo de esa investigación o que probablemente tuvieron algún contacto ya no son miembros de la policía boliviana, han sido retirados de la policía boliviana. Lamentamos que haya habido un mal actuar también de algunos administradores de justicia que hubiesen ido liberando durante todo este tiempo a los principales investigados en el caso Sebastián Marcet. Por ejemplo, hay una persona, alias El Coya, que fue detenido, lo liberaron y meses más tarde, semana más tarde, intentaron asesinarlo en el departamento de Santa Cruz. No perdió la vida, pero siguen habiendo esos elementos. Si la justicia no lo hubiera liberado, tal vez no hubiese habido esos elementos o esos hechos de intentos de asesinatos en el departamento de Santa Cruz. Para luchar contra el narcotráfico necesitamos una transformación profunda. Necesitamos que se empiecen a ejecutar las leyes, o primero que se empiecen a aprobar las leyes que están durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Necesitamos que los ojos bolivianos y ojos de terceras personas evalúen la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Nosotros hemos venido transparentando todo nuestro proceso de lucha contra el narcotráfico dentro de Bolivia, pero no es suficiente. Tenemos grandes resultados, tenemos destrucción de laboratorios como nunca antes, tenemos incautaciones de drogas como nunca antes, secuestro de avionetas, desbaratamiento de organizaciones criminales, pero nunca va a ser suficiente si no migramos de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico hacia la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. ¿De qué me sirve que venga un efectivo de la policía boliviana para tratar un caso en específico cuando ellos deberían coordinar más allá de los políticos? Si yo me voy del Ministerio de Gobierno, no puede ser que nuevamente se caigan las cifras de incautación de la lucha contra el narcotráfico. No puede ser una buena voluntad de los políticos, sino un tema de Estado como país. Por tanto, nosotros decimos que se deben aprobar las leyes, tanto la nueva ley del régimen disciplinario como las leyes en materia de lucha contra el narcotráfico, para seguir mostrando que en Bolivia podemos hacer grandes cosas. Bueno, de cada una de las cosas que venimos hablando sobre el caso de Marcet, cómo entró al país, cómo consiguió el pasaporte, qué pasó a la hora de huir y lograr hacerlo, me venís respondiendo, ¿no? Todo esto, ¿cómo está en términos de investigación? ¿Cuántos procesos se abrieron? ¿Cuántos están en la cárcel por esto? ¿Estos policías que fueron apartados del servicio están en la cárcel? ¿Se les ha iniciado un proceso? ¿Cuál es la situación actual? Es bastante complicada la justicia en nuestro país, creo que eso no es un secreto a voces, sino es vox populi en todo el país. Al Ministerio de Gobierno lo han apartado del proceso más de 3 veces. Al Ministerio de Gobierno le dijeron, ustedes no son víctimas dentro del proceso, por tanto, tienen que retirarse. Primero nos retiró la Fiscalía, luego nos retiraron los jueces, y cuando nos retiraron los jueces, extrañamente, por no decir otras cosas, empezaron a liberar a algunas de las personas que habíamos presentado con todos los elementos de convicción para demostrar que eran parte de la organización criminal de Sebastián Marcet. Lamentablemente, después de meses de lucha y peleas con la justicia boliviana, a través de unas acciones de amparo, logramos volver al proceso a través de una acción de amparo, pero no reconocían esa acción de amparo. Tuvimos que hacer un recurso de queja y básicamente amenazar con procesar a fiscales y jueces en el departamento de Santa Cruz. Una vez volvimos al proceso, no liberaron a nadie más. Entonces, la salida del Ministerio de Gobierno intencional por algunos malos administradores de justicia permitió la liberación de ciertos actores políticos dentro de esta organización criminal. Felizmente, no se les ha devuelto el patrimonio porque no les alcanzó el tiempo hasta que el Ministerio de Gobierno vuelva a ser parte del proceso. No se les devolvió los 10 millones de dólares, no estoy diciendo el físico, sino todas las propiedades, todos los vehículos, todos los elementos que fueron adquiriendo a través de la organización criminal no les han sido devueltos y siguen siendo custodiados, en este caso, en la mayoría de los casos, por DIRCABI, que es la institución llamada por ley.
Y actualmente, ¿cuánta gente apresada relacionada con Marcet hay? De los que no pudieron liberar, como me estás contando. Si podría usar mi celular ahorita, podría preguntar al equipo jurídico, no tengo el dato de memoria, pero sí hay una buena estructura dentro de la organización de Marcet, que algunos han sido sentenciados, como este cuidador, que demostró con su teléfono celular que le pasaba información al hermano de Sebastián Enrique Marcet. Actualmente la esposa de Marcet se encuentra detenida en el Reino de España y esto se debe a colaboraciones que tenemos con Paraguay y con Bolivia, que hemos solicitado la extradición formal. Esperemos ganarle a los paraguayos de conseguir esta victoria para que esta persona pueda rendir cuentas primero en la justicia boliviana. Con los problemas que tenemos, creemos que hemos venido avanzando. Era una persona que estaba siendo buscada desde el 2017. Desde ese año no cumplo funciones yo en el Ministerio de Gobierno, pero hemos sido el país que más ha afectado a esta organización criminal. Más que Paraguay, más que el Uruguay, más que el Brasil, incluso donde fue detenido también el hermano de Marcet y extrañamente también fue liberado en Brasil. Imagínense si en Bolivia hubiéramos detenido al hermano de Marcet y lo hubieran liberado a las 2 semanas. Hubiese sido un escándalo, en Brasil no sucedió eso. Carlos Romero en algún momento dijo que los ministros de gobierno por seguridad tenían un seudónimo. En entrevistas y en alocuciones que tuvo Marcet en sus redes sociales, decía que tu seudónimo era Sonia. ¿Era así? El seudónimo que yo tengo en la policía boliviana es otro y creo que no lo voy a decir en este momento. No, por supuesto. Pero el seudónimo Sonia que se inventaron, tengo yo 2 teorías. Primero, Marcet nunca lo dijo en ningún medio de comunicación, no lo dijo en una entrevista, no hay un audio sobre este tema, sino que fue un invento precisamente del señor Carlos Romero y toda su gente que le escribe un mensaje de texto desde un teléfono fuera del país a un periodista dentro del territorio nacional. Y le dice, publica esto urgente. Y le dice, el ministro de Gobierno, alias Sonia, entonces yo digo, ¿qué es esto, no? Y luego haciendo las indagaciones con el periodista me dicen, no hicimos el seguimiento y en realidad fue alguien ligado al levismo que puso este seudónimo. Pero en política, creo que todos estamos acostumbrados a tener un sobrenombre, algún nombre ficticio. Lo vemos con Quiroga, le dicen Bruto Quiroga, le dicen Kiko. A otro candidato le dicen el Kencha, el Malagüero. A Chi le dicen Mr. Chao. Tiene bastantes apodos. Al expresidente le dicen Pebófilo Drogales. Podríamos hablar de muchos apodos y creo que en la política, cuando una vez tomamos la decisión de ingresar, sabemos que esto puede pasar, así que tampoco nos incomoda. Pero sí tienen los ministros de gobierno un seudónimo, que obviamente por seguridad no lo vamos a decir, pero sí existe esa figura. No los ministros de gobierno, sino todos los personajes vinculados a seguridad por si interceptan algún radio de comunicación. Por ejemplo, la gran mayoría de mi equipo de seguridad, yo no conozco sus nombres reales. Todos tienen un seudónimo que yo no sé su verdadera identidad. Entonces, cuando se comunican por radio, dicen, está llegando Marcelo, está llegando Oliver, estamos sacando a tal persona de tal instalación. No dicen tampoco la instalación, tienen código las instalaciones y constantemente van cambiando las claves por temas de seguridad. Son protocolos que maneja la UCEDI, que es la unidad de altos dignatarios de Estado, por un tema de seguridad. Lo hacen con las autoridades locales y con las autoridades internacionales que coyunturalmente se encuentran en el país. Por tanto, el seudónimo que me vaya a poner la policía boliviana o mi grupo de seguridad va cambiando cada 2 meses, cada 3 meses. Hay muchos graciosos, por supuesto. ¿Alguno que se pueda compartir que ya no se use? No, ninguno. Seguramente en alguna oportunidad va a salir. Por sí o por no, Eduardo, ¿hay crimen organizado internacional en Bolivia en este momento? El narcotráfico no es un tema solo de Bolivia y por tanto operan otras organizaciones criminales dentro del país, evidentemente. Entonces, este crimen organizado internacional que opera en Bolivia está relacionado con las drogas. ¿Hasta qué punto operan en Bolivia? Principalmente, estas organizaciones criminales son organizaciones criminales que no tienen una presencia definida o territorial permanente en nuestro país. Son personas que vienen por encargo específico, es decir, he encontrado una nueva ruta hacia el Uruguay, al Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Perú, etcétera, etcétera, y dicen, necesito 1 tonelada, media tonelada, 300 kilos, vienen, operan a Bolivia, se van con su paquete, y si les va bien, si es que no los aprenden, retornan cada cierto tiempo. Por eso, hay gente que no entiende cómo se maneja el tema del narcotráfico en Bolivia y en el mundo. Hay gente
que me preguntan sus colegas y me dicen, ministro, ¿cuál es la capacidad de este laboratorio de drogas? Y yo le digo, entre 80 a 100 kilogramos día. O sea que en un mes han producido 30.000 toneladas. No funciona así el laboratorio. No es como una panadería que está 24 horas ahí produciendo panes, sino que es en base a encargos específicos. Por tanto, estas personas van a determinados sectores, a laboratorios que hemos encontrado documentación suficiente que los activan o los alquilan a ciertas organizaciones criminales, producen sus sustancias controladas y se retiran del país. Otras organizaciones criminales se asientan en nuestro país temporalmente para construir pistas clandestinas, utilizarla, abastecerse de combustible, de Avigas y irse hacia el Brasil, Paraguay, Argentina, etcétera, etcétera. En México, Colombia, Brasil, Perú, hemos visto que el narcotráfico siempre está casado con violencia y en Centroamérica y México con bastante violencia. Si bien en Bolivia no es generalizado, como en otros países como México, que sí realmente tiene niveles de violencia terribles, hay algunos municipios que han sido víctimas de violencia. En relación al narcotráfico / violencia, ¿en qué situación nos encontramos? El principal problema que tenemos en Bolivia en cuanto a la violencia va enraizado a los países limítrofes de la región. La violencia la importamos del Perú, principalmente, y del Brasil. ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de asesinatos? En los municipios limítrofes con la República Federativa del Brasil, con esos 4 grandes estados que tiene el Brasil limítrofe, con nuestros 3 departamentos, Pando, Beni y Santa Cruz, ocurren los asesinatos. Puerto Quijarro, San Matías, en la zona del Beni, en la zona del departamento de Pando. Y en esta zona del occidente del país son ciudadanos peruanos, no necesariamente vinculados con narcotraficantes, que vienen a cometer una serie de ilícitos en nuestro país con excesivo uso de violencia. El robo, el asalto a una casa de cambios, con violencia, muertes, utilización de armas de fuego. En el departamento de Santa Cruz no necesariamente también con la utilización o vinculada a temas de narcotráfico, sino con el compro de vehículos indocumentados, con la compra ilícita de propiedades limítrofe entre el Estado boliviano y la República Federativa del Brasil. Ese es nuestro principal problema, cuidar nuestras fronteras. Por eso nosotros somos empecinados que la mejor forma de luchar contra el crimen transnacional es trabajando de manera conjunta, más allá de las buenas intenciones que tengamos los políticos, que hayan instituciones que coordinen, que trabajen en temas de inteligencia, en temas de formación y en temas operativos 24/7, sin descansar un solo día. Que no digan, ministro, es que esperemos que nos encontremos los ministros del Interior en la Argentina, en el Paraguay, en Uruguay o en cualquier otro país y que digamos, tengo este caso que necesito que me ayude. No, estas instituciones tienen que coordinar constantemente y es por eso que hemos propuesto la creación de ALA, la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, que está teniendo buena repercusión en Paraguay, en Chile, en parte del Perú, y que poco a poco estamos induciendo desde Bolivia que este centro funcione en nuestro país, que nosotros por la ubicación geográfica que tenemos en el corazón de Sudamérica, esta alianza latinoamericana funcione en Bolivia y que vengan policías de toda la región, que trabajen 24/7, que si hay una avioneta que está saliendo del Perú, inmediatamente sepamos en Bolivia, que si hay camiones saliendo con droga de Bolivia, ya sepan los brasileros, sepan los argentinos, sepan los paraguayos, compartimentemos la información. Lamentablemente, en estos temas hemos sido muy celosos con nuestra información y obviamente los otros países, si no le doy información, ellos tampoco la van a proporcionar. Hay investigaciones en México y Centroamérica donde demuestran que los narcotraficantes no solamente ponen plata en candidaturas, sino que ellos mismos candidatean y ganan elecciones. ¿Qué tan lejos estamos de que aquí un narcotraficante pueda introducir personas en el gobierno o ellos mismos incluso llegar a estos puestos? La diferencia que tenemos nosotros en Bolivia de esos países, sea Ecuador, sea países de Centroamérica o incluso México en algunos estados, es que Bolivia no ha perdido el control de su territorio, por lo menos en este último tiempo. Yo tenía un jefe policial, no voy a decir quién ahora, pero él me decía, ministro, su peor error va a ser ingresar al trópico de Cochabamba. Y yo le dije, aquí no hay tierra favorecida y tierras desfavorecidas, vamos a ingresar a todos los territorios, porque cuando uno pierde el control de un territorio, empiezan a aparecer los cárteles de narcotráfico,
para controlar el territorio y ahí empiezan a empoderar a ciertos políticos para luego tomar ciertas decisiones políticas. Lo que hemos venido cuidando todo este tiempo, incluso en los 40 días de bloqueo, hemos enviado grupos de inteligencia para luchar contra el narcotráfico en la región del Trópico de Cochabamba. No hay un solo municipio de toda la región del Trópico de Cochabamba o un solo sindicato donde no hubiese ingresado la lucha contra el narcotráfico. Por eso tenemos cifras nunca antes vistas en destrucción de fábricas, en destrucción de pistas, en destrucción de laboratorios, de cristalización de clorhidrato de cocaína. Evidentemente, eso no genera el 100% de las condiciones materiales o que digamos el día de mañana esto no va a ocurrir en Bolivia. Por tanto, siempre hay que estar alertas porque así como los criminales se reinventan, la lucha contra los ilícitos constantemente debe ser dinámica y reinventarse cotidianamente. Ya para cerrar el tema de narcotráfico, hay un caso del capitán de policía José Carlos Aldunate que fue acribillado en febrero de este año en Santa Cruz. Él tenía antecedentes ligados a el robo de vehículos en Chile y el narcotráfico. ¿Era edecán de tu viceministro Aguilera? Formalmente no. De acuerdo a los papeles, cuando ocurren estos hechos, yo he pedido las explicaciones correspondientes, he pedido los informes al Comando General de la Policía Boliviana de cómo una persona con cabello largo, me refiero largo para el oficio que desempeñan estas personas, no podía estar como edecán. Mis decanes poco más no tienen cabello, porque el reglamento les exige un tipo de corte y vestimenta. Los tusa lo deja rapado, en Santa Cruz decimos tutuma y algo más. Lo deja calvo, básicamente, y esta persona tenía el cabello largo, tenía barba, y en 3 días no te crece la barba de esa magnitud. Y yo por eso pedí los informes correspondientes. Esta persona estaba desempeñando funciones en el Batallón Física de Seguridad Pública en el departamento de Santa Cruz, y por alguna extraña razón estaba declarado en comisión, nadie sabe dónde. Por tanto, tenía un permiso para no asistir a sus funciones y por eso hemos abierto los procesos administrativos disciplinarios para que se investigue quién fue la persona que autorizó que esa persona no cumpla funciones en un edificio específico del sector público cuidando instalaciones como jefe de seguridad. En este delito estaba implicado Cristian Rueda Dávalos, que está vinculado con Marcet como testaferro, chofer y guardia de seguridad. Cristian Rueda Dávalos entró a la cárcel en noviembre del 2023 y sale en marzo del 2024. Lo presentamos nosotros. Sí. Dentro de los operativos Desbaratando la Organización Criminal de Marcet, fue una de las principales personas que aprendimos porque teníamos las filmaciones ingresando, saliendo de la casa con equipaje. No vamos a decir que estaba llevando corbatas, ni mucho menos la gente de Marcet. En los lugares donde encontramos grandes cantidades de armas de fuego, aprendimos a Rueda. Casualmente, el hermano de Cristian Rueda también es piloto que trabajaba para esa organización criminal y cuando la justicia y el Ministerio Público nos aparta del proceso penal, casualmente lo liberan. Cuando volvimos, nos costó mucho hacerlo volver, pero de acuerdo a nuestras investigaciones, Rueda y otro grupo de personas ya no estaría trabajando para Marcet, sino para otra persona que también presentamos, que ha sido también liberada lamentablemente por la justicia boliviana. ¿Y cómo es que los liberan tan fácil, tan rápido? Eso deberíamos preguntarle a los jueces, deberíamos preguntarle a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿por qué no desarrollan una política para limpiar con esos malos jueces que están liberando narcotraficantes en nuestro país? Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley denominado Lo ajeno no se toca, como una semilla para transformar la justicia penal en Bolivia. Si yo tengo las pruebas suficientes, ¿por qué tengo que hacer un proceso penal de 2-3 años donde los medios de comunicación se olviden del caso y cuando ya nadie hable del caso empiecen a liberar a los delincuentes? Nosotros dijimos, si esto no funciona con los delitos de robo agravado, hurto, abigeato, entre otros, los delitos contra la propiedad, tenemos que aplicar la misma fórmula para luchar contra el narcotráfico. Yo no entiendo cómo hay jueces que se animan en Bolivia que le hemos presentado a personas que estaban piloteando una aeronave siniestrada con un acompañante al lado y con 500 kilogramos de cocaína en la espalda. No puedo decir que vino un hada mágica y tiró el polvito mágico, sino todo lo contrario. Aquí hay narcotraficantes que estaban utilizando el suelo boliviano para transportar cocaína y cuando pasan 3 meses vienen los jueces y dicen no hay elementos suficientes y necesitamos liberar a estos narcotraficantes. Por tanto,
Para transformar todo esto, no solo necesitamos la aprobación de estas leyes, sino un compromiso de los nuevos magistrados en la justicia boliviana de limpiar su casa. Felizmente yo he escuchado al nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia que dice: la justicia está por los suelos y es una obligación nuestra para con el pueblo boliviano de limpiar nuestra casa, y esperemos que en el menor tiempo posible logre este joven profesional de Santa Cruz cumplir sus objetivos y darle una esperanza a la gente que día a día batalla con estos malos administradores de justicia.